La fertilización in vitro se trata de una técnica de reproducción asistida, la cual fecunda a un óvulo con un espermatozoide afuera del cuerpo humano, dentro de un laboratorio. Esta es una técnica muy utilizada cuando una pareja no puede concebir, ya sea porque las trompas de falopio están obstruidas por la infertilidad masculina o incluso para evitar problemas genéticos. Y por supuesto, este no es un proceso artificial, aparte de que restaura una función biológica perdida. Al mismo tiempo, nos permite prevenir enfermedades genéticas, propone un modelo seguro y estandarizado del embarazo y además beneficia la salud mental y física de la persona gestante. Y si tú estuvieras en una situación en la cual quisieras tener una familia, pero tu gobierno te lo niega? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Vargas. Estudio la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Y este es un video para tratar el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Remontémonos a la Costa Rica de los años 90, cuando la medicina estaba modernizándose y estábamos trabajando en las opciones de fertilización in vitro. Lastimosamente, Costa Rica cerró estas posibilidades para el año 2000. Para este año, la Sala Constitucional decidió prohibir en todos los territorios de Costa Rica la fertilización in vitro, argumentando que debían proteger la vida humana, ya que desde el momento en el que existe un embrión producto de una fecundación, allí existe vida. Por lo tanto, para proteger esa vida, vamos a evitar una fertilización in vitro. O sea que sí, quieren proteger una vida, evitando que esa vida nazca. No existieron audiencias con los próximos padres, no existieron contactos con ningún tipo de médico que supiera del tema, mucho menos se tomó en cuenta las consecuencias que podría tener de forma psicológica para estos padres. Simplemente se les había cerrado la oportunidad de tener una nueva familia. Era la única forma de tener una experiencia de maternidad o paternidad. Aquí estamos hablando de violentar derechos como la vida privada y familiar, el derecho a la integridad personal e incluso el derecho a la no discriminación. Por supuesto, también el derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial. Esas decisiones generaban angustia y duelo, además de que decidían por las personas acerca de cuándo generar una familia, o si acaso la capacidad de generar una. Y por supuesto que es discriminatorio si está afectando a todas las personas que son infértiles. Además que los medios para obtener respuestas eran ineficientes. Como ya se ha mencionado antes, la definición de concepción estaba vagamente fundamentalizada por la ciencia. Se trataba más de un conflicto moral y no abarcaba evidencia científica. La Sala Constitucional ni siquiera abarcó caso por caso. Fue una decisión individual y abstracta. Por supuesto, todo esto genera obstáculos. Primeramente, la marginalización económica, ya que no todos podían ir al extranjero para poder obtener este procedimiento. El estigma social que generó el caso, que obviamente permitía que existiera mayor silencio sobre las víctimas. La sentencia que había dictado la Sala Constitucional era rígida, era inamovible, ni siquiera tenía excepciones, por lo tanto se volvía cerrada e inaccesible. Si revisamos un poco el debido proceso, nos damos cuenta que realmente no se ponderó adecuadamente los derechos de las víctimas, ya que se tomó en cuenta primeramente la seguridad del embrión antes que la salud física, psicológica y emocional de las personas vinculadas al caso. Se menciona que se protege primero el embrión antes que a los sentimientos y a la salud de las personas que están vivas, a las personas que quieren concebir. Eso da ataque directo al artículo 8 y al artículo 25. Todos los casos deben tener una razón fundamentalizada y proporcionada, además de que se necesita un recurso efectivo que trabaje la revisión, la impugnación, la sanción de los actos. Y como podrás imaginar, esto no existía. Hablemos un poco sobre el principio de legalidad, el cual se encuentra en el artículo 9 de la Convención Americana. Toda limitación a derechos tiene que estar prevista y tiene que estar expresamente dicha en una ley.
debe permitir la previsión de las consecuencias a las personas. El problema aquí es que la Sala Constitucional actuó como si ya existiera una ley acerca de la fertilización in vitro en Costa Rica, lo cual realmente no existía y simplemente actuó por medios morales y ni siquiera hubo una justificación real con evidencia que certificara que efectivamente la fertilización in vitro estaba prohibida en Costa Rica. O no si acaso prohibida, también peligrosa. Y por supuesto Costa Rica pudo venir y excusarse diciendo que existen otros países que realmente ya lo habían legalizado y entonces estas personas podían irse por fuera del país y obtener ese servicio. Sin embargo, nosotros como territorio deberíamos garantizar que ese derecho pueda ser accesible para cualquier persona dentro de Costa Rica. O sea que el Estado no solamente le restringió a las personas que no tenían la economía para poder llevar a cabo ese procedimiento en otros países, sino también les prohíbe el derecho a la familia, a la reproducción humana. Ahora hablemos un poco sobre el antes y el después de la involucración de la Corte en este caso. Antes de la Corte ni siquiera se menciona la parte psicológica del asunto. No se dan alternativas, no se presenta un análisis verídico, ni siquiera se evalúan los casos de manera individual y ni siquiera se adoptan medidas preventivas para poder tratar la prohibición de este caso. Después de la sentencia de la Corte, se menciona la incorporación de normativas técnicas, se reincorpora la fertilización in vitro dentro del Estado. Costa Rica asume su responsabilidad. ¿Pero de qué sirve? Si el daño ya se hizo. Si lo vemos detenidamente, el Estado actúa aquí como si tuviera su propia moral, como si no existieran leyes que lo restringieran de atacar a las personas, a estas víctimas, desde el apartado ético, bioético, como lo hacen llamar. El Estado siempre ha querido controlar la situación de las personas gestantes y la decisión de si tener o no una familia. Curioso es ver cómo el Estado cierra sus puertas de forma ética a todas estas parejas que realmente podrían tener la estabilidad económica para tener una familia. Sin embargo, le abre las puertas de la obligación a todas estas jóvenes, adolescentes, que realmente no necesitan ser madres a tan temprana edad. Y por supuesto que por las razones equivocadas. Y por esta misma razón es que los estados no deberían de juzgar desde la razón moral. Deben siempre de evidenciar con pruebas científicas. Yo voy a decir que estoy muy agradecido de que nuevamente se reincorpore la fertilización in vitro dentro de Costa Rica. Lastimosamente, como muchas partes de la legislación de este país, se tuvieron que hacer de forma tardía, provocando consecuencias en personas que realmente no merecían tortura psicológica. Aquí la Sala Constitucional simplemente generó incluso aún más vulnerabilización hacia estas víctimas. Se supone que nuestro sistema penal debería de proteger, debería de garantizar y permitir accesibilidad a los derechos a cualquier persona en este país. Si no podemos garantizar algo tan sencillo como la familia, y tenemos que llevarlo a una corte internacional para poder valer esos derechos, ¿qué más podemos pedirle a Costa Rica? ¿Qué más podemos pedirle a la justicia de este país? Desde mi opinión más honesta, espero que a la hora de tomar decisiones, de ahora en adelante no se tome en cuenta la escuela clásica, sino más bien una más científica. Así que me gustaría cerrar este video preguntando un ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros, como personas que estudian la historia, nos vamos a dar cuenta que tenemos que actuar antes que las consecuencias?